Dios te bendiga rica y abundantemente, Iglesia Resurrection. Es para mí un placer el poder comunicarme con cada uno de ustedes a través de este medio. Como todos saben, pues debido a la situación que estamos viviendo, los templos han sido también cerrados, pero la iglesia que somos nosotros no nos detenemos. Tenemos que continuar en la asignación de vida que el Señor nos ha dado. Así que por instrucciones de nuestro amado y querido pastor Milton Soria, se ha determinado, hemos recibido la instrucción de reanudar los estudios utilizando estos medios. Ya en la eventualidad, entonces, cuando todo vuelva a la normalidad, pues estaremos allá en la planta física. Antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en una oración para presentar el estudio. Amantísimo Padre Celestial, en este momento yo vengo delante de tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias por este tiempo, dándote gracias porque no empecé a las circunstancias a las cuales estamos expuestos. Hemos visto tu cobertura, sabemos que estamos en la palma de tus manos, sabemos, Padre, que tú tienes el control de todo lo que ocurre en este planeta y que nuestra fe está anclada en ti, esperanzado, Señor, en ti, Padre, como tú dijiste en tu palabra. Dios mío, Señor, que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, Señor, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Ahora te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está a la distancia, que al momento de escuchar este estudio también sea edificado, que tu palabra, Señor, enviada, haga el efecto, Señor, por la cual tú, Señor Jesús, la has hecho y es enviada. En el nombre de Cristo te pido, Padre, Señor, que pongas sobre mí la sabiduría y la inteligencia para exponer, Padre, lo que tú tienes en esta hora a través de este estudio. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y gracias. Amén, hermanos. Retomamos entonces la clase. Para los que se añaden al estudio y aquellos que estaban siendo parte del estudio físicamente allá en la iglesia, nosotros estamos disertando sobre el tema una iglesia conforme al corazón de Dios. Creo que es un tema que en estos momentos es más que propicio, porque no solamente por lo que estamos viviendo ahora, porque sabemos que en el día a día nosotros tenemos que analizar si como iglesia estamos haciendo la voluntad de Él y si, como decía el salmista, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Así que es hermoso el Señor y este tema es muy bueno. El tema mío, el subtítulo, ¿verdad? Porque el tema ya, como dije, es una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos a estar hablando ahora sobre la iglesia y el mundo. El texto que se incluye en este estudio se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 14 al 18 y lee de la siguiente manera. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermosa palabra. Aquí vemos, es la oración que Jesús le hace al Padre, ¿verdad? Orando por nosotros, por la iglesia. Ahora bien, muchos no entendiendo el Evangelio de Cristo y siendo arropados por un espíritu de religiosidad, entendieron que ese texto era que Jesús decía que tenían que ser sacados del mundo, que no podían interactuar con el pecador, porque el hacerlo era pecado. Y por ende se apartaron de la sociedad, tergiversando lo que era la verdadera santidad. Jesucristo, obviamente, no nos envió a nosotros a apartarnos del mundo, porque Él mismo compartió con el pecador y compartió con el pecador para llevarle ese plan de salvación, para hablarle de quién era Él.
En Mateo 14, en Mateo 5, versículo 14 y en Mateo 5, versículo 13, podemos ver claramente que el Señor nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo. En el texto que leí anteriormente estamos viendo cómo Jesús está dando una encomienda a la iglesia. Y esa encomienda es de trabajar en el mundo y no aislarnos de él. Mientras hubo unos que se separaron de la sociedad, hubo otros que se quedaron sin aislarse, pero lo que hicieron fue que añadieron los pensamientos de la corriente del mundo y la mezclaron a la iglesia, considerando la iglesia como una mera institución y no como la iglesia de Cristo. Al darse esto, entraron en pecado, porque esto a consecuencia trajo una iglesia no conforme al corazón de Dios, porque resultó en una ausencia de Dios en medio de la iglesia. Quedaron sin presencia, sin la unción y sin el poder. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el enemigo ha utilizado esto dentro de la iglesia que se llama la iglesia de Cristo. Y cuando yo digo iglesia, como hemos dicho en las clases anteriores, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y cuando menciono la palabra iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia Resurrection. Yo estoy hablando de la iglesia en su ente. La iglesia universalmente, aquellos que profesan ser cristianos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? ¿Ok? Así que podemos ver cómo el enemigo de las almas, Satanás, no utilizó la estrategia de él de perseguir o de buscar unos métodos externos a la iglesia, sino que se infiltró dentro de la misma iglesia con los mismos líderes para corromper y tener una iglesia no conforme al corazón de Dios. Sabemos que el término iglesia, como se ha mencionado en las clases anteriores, es del griego, y lo que significa es ek, fuera de, y kaleo, que es llamar. Así que Cristo nos llamó a estar fuera de un lugar, y ese lugar es el mundo, pero al mismo tiempo nos llama a no contaminarnos con la corriente de este mundo. Y al que quizás me escucha y no entiende mucho la terminología, decir, pero ¿cómo que estar en el mundo y no somos del mundo? Por ejemplo, podemos tomar un nadador que está dentro de una piscina o una alberca, como usted le llame, y esa agua está contaminada, pero ese nadador se tiene que mantener en un entrenamiento en esa piscina. Si ese entrenador toma del agua que está contaminada, él se va a dañar, él se va a afectar, él se va a enfermar. Pues así parecido es lo que ha ocurrido con la iglesia. El Señor nos ha dicho a nosotros, tienes que estar en el mundo, pero no te puedes contaminar con el mundo, porque tenemos que ser la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que hablar de su palabra y reflejar quiénes somos en Cristo Jesús, que tenemos que llegar a las vidas que nos rodean que no tienen a Cristo, ¿verdad? Así que cuando nuestro cuerpo se enferma, hay unos síntomas antes de estar enfermo. Ahora mismo estamos viendo toda esta situación que está dándose. Las personas están verificando cuáles son los síntomas para luego definir si hay una enfermedad que los está atacando, especialmente la del COVID-19. Pues así mismo ha pasado con la iglesia. Hubo unos síntomas y la iglesia no se dio cuenta y ha ido albergando esos síntomas y ha llegado a unos extremos donde se ha enfermado. Y de esos síntomas y de esa situación es la que vamos a estar hablando en este estudio. El primer síntoma fue el abandono de la centralidad de la palabra.
La Biblia, la palabra de Dios, esta es nuestra guía y esta es nuestra brújula. Si nosotros como iglesia no la escudriñamos y la sacamos de nuestro entorno, nosotros entonces vamos a vivir una vida sin dirección. Y lamentablemente hay muchos que no consideran la palabra del Señor ni para escudriñarla, ni para pedir dirección a sus vidas. Y esto ha causado que la iglesia esté viviendo en un estado como el mundo vive. Muchas veces sin esperanza, muchas veces cargado, porque al no escudriñar la palabra, no están atesorando los grandes tesoros que hay en ellos para nosotros poder ser victoriosos en Cristo Jesús. La iglesia, vemos una iglesia que solo busca llenar estadios, pero con el fin solamente de llenarlos, no para salvar las almas. Hemos visto sermones superficiales solo por ganar adeptos con el mundo. Mire, cuando la palabra de Dios se predica como está establecida, a nosotros solamente nos toca sembrar la semilla, porque el Espíritu Santo es quien la va a hacer germinar. Pero cuando la iglesia se aparta de esta palabra, entonces va a estar buscando sus propias fórmulas de cómo poder llegar a las personas, cuando sabemos que quien hace crecer la palabra en el ser humano es el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos confronta. Tenemos entonces una iglesia que se abandonó la centralidad de la palabra, con unas canciones que no exaltan y adoran a Dios. Mire, todo lo que se canta dentro de la iglesia, cuando nosotros nos reunimos, es para exaltar el nombre de Dios. En todo lo que nosotros hacemos, hablábamos en el primer capítulo de estos estudios, que la iglesia, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Sea que comamos, lo que bebamos, lo que hagamos, es para agradar a Dios en todo. Entonces, si tenemos una iglesia con unas canciones que no exaltan y adoran a Dios, ¿cómo entonces vamos a tener la presencia del Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro? Es importante que cada ministro de adoración siempre evoque, ¿verdad? Que busque que sea la exaltación a Dios a través de los cánticos. ¿Por qué razón? Porque la adoración es un culto inicial al Señor, es donde se prepara el ambiente para nosotros hacer que esa presencia del Señor se manifieste en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en las salas de consejería se ha dado paso a la psicología, mostrando la raíz del problema como algo conductual y no por el pecado. Y no es que las consejerías no sean buenas si se utilizan herramientas de la psicología. Pero hermanos, la raíz de todos los problemas del ser humano provienen de la caída. Desde la caída de Adán y Eva, cuando se abrió la puerta al pecado, ahí viene la raíz de todos los problemas del ser humano. Entonces, si la iglesia se ha alejado de la centralidad de la palabra y lo que tiene son consejos de simplemente palabra humana a través de la psicología y no está llevando la herramienta correcta, sabemos que es una enfermedad que está atacando y que no está sanando al ser humano, no está trayendo al pecador a esa liberación de todas esas ataduras, porque las ataduras solamente pueden ser rotas y deshechas cuando nosotros anclamos nuestra fe en Jesucristo y, como decía Pablo, en Jesucristo y este crucificado, porque allí en la cruz del Calvario es donde nosotros obtenemos la victoria ante todas las circunstancias contra el pecado, porque Jesús murió
para libertarnos a nosotros de la muerte eterna y librarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Cuando la iglesia no predica la palabra de Dios, los mensajes pierden la profundidad de la sabiduría de Dios y las prédicas se convierten solo en oratorias que no van a confrontar al pecador, ni llenarán el vacío que hay en el ser humano. Y si no llena el vacío que hay en el ser humano, no va a haber tampoco una mente transformada como quiera hacerlo el Señor. Otro de los síntomas que ha confrontado la iglesia ha sido la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. Nuevamente repito, la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. La iglesia perdió un gran terreno y a medida que las emociones del creyente pasaron a gobernar el tiempo de adoración y de la predicación de la palabra, se olvidaron de que no es por el sentir, sino es por la fe en Jesucristo. O sea, bien sencillo. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 insistía en la renovación de nuestra mente para no ser conforme a este mundo. El verdadero creyente renueva su pensamiento a través de la palabra. Si no conoce la palabra y se va a dejar llevar solamente por las emociones, lo que vamos a tener es un creyente almático. No vamos a tener un creyente maduro en la palabra. Y aquí es donde nosotros podemos ver que hay personas que al tomar, o sea, no al tomar, sino al considerar que el sentir era lo más importante, pues el día entonces que no vieron 4 personas brincando, saltando o llorando o hablando lenguas o danzando en el espíritu, entonces dicen, no hubo presencia de Dios. Cuando la palabra me dice a mí que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí Él está Él. Que las emociones son buenas, que hay mover del espíritu, sí, que se mueven nuestras emociones, claro que son buenas, pero no podemos depender de eso para decir entonces que la presencia de Dios está, o para decir que, ay, porque hoy yo no voy a ir al culto porque, ay, hoy yo no siento deseo de ir. Ay, yo no voy porque yo estoy sumamente cansado, yo no voy. Sí, hay momentos que estamos cansados, pero si vamos a ver todo el tiempo estamos cansados, porque todos los días tenemos diversas tareas que realizar, pero no podemos dejarnos llevar por las emociones, sino por la centralidad de la palabra. Bien, así que otro de los puntos de los síntomas o de la enfermedad que ha atacado a la iglesia es la trivialización de la adoración. Nuevamente, la trivialización de la adoración. Cuando la iglesia minimiza la grandeza de Dios, su adoración, y su adoración se reduce, se corrompe. Entonces tenemos una iglesia con una música popular, superficial e irreverente. Vemos una generación que solo quiere sentir y experimentar, que apela a sus emociones, pero hasta ahí llega, porque no desean ser transformados, no entran en la búsqueda de la palabra y de la presencia del Señor, no anhelan entregar ese libre albedrío al Señor, para que entonces el Espíritu Santo comience a llevarlo a través de la palabra, el escudriñar la palabra, a la santificación, porque sabemos que nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una vez somos perdonados, entonces viene la obra del Espíritu Santo a nosotros para comenzar a crear en nosotros el carácter de Cristo, porque es un día a día el que nosotros vamos trabajando en nuestro interior. El Espíritu Santo, nosotros no, el Espíritu Santo va haciendo esa obra en nosotros. Pero ¿cómo la puede hacer si no tenemos
el conocimiento de la palabra, si no estamos entrando en ese proceso de que sea Él el que viva y no nosotros, no vamos a tener una vida victoriosa, ni vamos a poder ser una iglesia conforme al corazón de Dios, porque para nosotros ser una iglesia conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Nosotros tenemos que hablar como Dios habla. Nosotros tenemos que caminar como Dios camina. Y la única manera, la única herramienta de nosotros poder ser una iglesia conforme a ese corazón de Dios es a través de la palabra. Es a través de la oración. Ya Cristo todo lo hizo en la cruz del Calvario. Nuestra victoria ya está. Ahora nosotros tenemos que entrar en esa disciplina del Espíritu para lograr esa victoria y lograr el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Vemos también otro de los puntos, número 4, el mercadeo en la iglesia. En la medida que los líderes de la iglesia de Cristo han dejado la proclamación del evangelio, entonces las iglesias se vaciaron. Claro, se iban a vaciar porque donde no hay presencia de Dios, donde no hay la fluidez del Espíritu Santo, que es el que se encarga de redarguir, que es el que se encarga de sostener, obviamente se van a vaciar. Entonces ahí comenzaron a buscar otras estrategias humanas. Y fue utilizar entonces el mercadeo, trayendo entonces, creando unos como la iglesia de la prosperidad, donde se te presentan las siembras. Si siembras dinero, si haces pacto, eres bendecido, porque entonces las personas no quieren vivir en santidad y se creen que la salvación la pueden comprar a través entonces del dinero. Y ahí es como hemos hablado en clases anteriores, estaríamos cambiando las indulgencias por estos tipos de inventos humanos que se han infiltrado dentro de la iglesia. Así que el número 5, punto número 5, la formación académica sin formación de carácter. Pablo decía en Timoteo 2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia está para evangelizar, para ser discípulos y que esos discípulos alcancen a otros discípulos. O sea, el líder tiene que vivir en santidad, tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Y mire, no es que no fallemos, porque nosotros fallamos, nosotros estamos en un continuo crecimiento el día a día, pero nosotros podemos fallar o nosotros podemos pecar, pero nosotros no perseveramos en el pecado. Esa es la diferencia del cristiano, porque alcanza misericordia aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿verdad? Así que el líder debe tener fidelidad a la palabra de Dios. Pablo decía que estos hombres debían preceder a su ministerio, pero esa palabra ha sido tergiversada y quisieron entonces crear seminarios e institutos teológicos para crear líderes sin desarrollar su carácter, sin ver si realmente estaban cimentados en la palabra, porque lo único que estaban buscando era tener personas, prepararlos humanamente para que esos tuvieran seguidores. Y es erróneo, porque ese no es el propósito de la iglesia, ni eso sería lo que nosotros podemos llamar como manipuleo humano, y eso no es. Por otra parte, de la manera en que esta iglesia se ha enfocado en tener hombres y mujeres preparados
solamente para que tengan otros seguidores. Sabemos que como cristianos tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros, el que pueda tener estudios teológicos, que lo haga, un grado, claro que lo pueda hacer, pero lo importante de esto es que no es el talento ni la preparación lo que va a hacer fluir la presencia del Espíritu Santo, sino que es un vaso de honra el que Dios va a utilizar. Y si si el vaso no es de honra, la presencia de Dios no va a ser manifestada, y esa iglesia, por no tener un líder que esté viviendo en la perfecta voluntad del Señor, esa iglesia, la presencia del Señor no se va a mover. No hay presencia de Dios en ese lugar. Número 6. La aceptación del mundo en oposición a la aprobación de Dios. La iglesia ha querido ser moderna. La iglesia se ha enmarcado en ser aceptada por el mundo, y en su afán por ser aceptada, la iglesia quiso ser moderna, como ya dije, adoptando entonces ¿qué? La música del mundo. Letras que toman la música del mundo, le ponen una letra o hacen una, ¿cómo es? O graban canciones y no sabes a quién le estás cantando. Si eres cristiano, pues asumes que le estás cantando a Dios, y si no eres cristiano, pues no le estás cantando a Dios, le estás cantando al mundo secular. Así que hemos visto una iglesia quebrada en esa parte. Igual con la vestimenta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces se ha perdido el respeto de lo que es la iglesia, lo que es el altar. Si nosotros vamos a un tribunal, en un tribunal nosotros tenemos que ir bien presentables. Entonces, ¿por qué para la iglesia no entonces representar, ¿verdad? Lo que es digno? Y no es legalismo, hermano, no es eso. Es saber que nosotros tenemos que dar testimonio en todo lo que hagamos, es para agradar y glorificar a Dios. Tenemos una iglesia que adoptó el modo de hablar del mundo. Ahora mismo estamos escuchando iglesias que están llamando a los pastores coach. O sea, la palabra me dice a mí que existen 5 ministerios, y dentro de esos 5 ministerios es el pastor. Pues ellos están quitando la palabra pastor y le están llamando, vete, allí está el coach. El coach te va a bendecir, el coach te va a hablar, el coach te va a dirigir. Una iglesia no conforme al corazón de Dios. Utilizando los métodos de mercadeo, como ya lo hablamos. La iglesia se puso a la merced de la tecnología con las competencias. Y no es que la tecnología sea mala. Ahora mismo estamos utilizándola, ha sido de gran bendición. Pero algunas lo han tomado como una competencia. ¿Quién es el que más luces tiene? ¿Quién es el que más buenos tiros de cámara tiene? ¿Quién saca más fotos para mostrar al público cuántos feligreses están yendo a la iglesia? Pero no lo están haciendo para glorificar a Dios ni para alcanzar las vidas. Eso es lo que se convierte entonces en pecado. Eso es lo que convierte entonces en una iglesia no conforme al corazón de Dios. Podemos y debemos usar estos medios, pero el impactar a las vidas que no conocen a Cristo no es por los medios que use, sino por la unción que fluya a través del Espíritu Santo por estos medios. Hay una iglesia que lamentablemente no quiere lucir santa y separada, no quiere lucir santa ni separada para Dios, sino que quiere pasearse entre las dos plataformas, el mundo y la iglesia. Y esto no es aceptable delante de la presencia del Señor. Si la iglesia nos refleja la santidad de Dios, el carácter de Cristo, viviendo una vida piamente, el pecador vendrá a la iglesia, pero no tendrá visitación del Espíritu Santo, porque llegó entonces a un lugar donde no hay presencia de Dios. Yo escuchaba a una persona que me decía, sí, estoy viviendo ahora en el extranjero,
me siento solo y como me siento solo, pues sí, mira, voy a la iglesia y allí yo confraternizo. Muy triste por demás, porque no es una institución social. Sí, es bueno que los hermanos estemos juntos en armonía y confraternicemos, pero en el sentido en que, figurado que él lo decía, ya sabemos que no es que está teniendo un encuentro con Cristo, porque cuando no existe esta santidad y este anhelo y este deseo de agradarle a Dios en todo lo que se hace, el pecador va a venir y se va a sentir igual que como si estuviera en el mundo. No va a ser confrontado porque no está siendo evangelizado. Porque ser evangelizado es decirle, mira, arrepiéntete de tus pecados. Mira, Cristo te está llamando. Él te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Y ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar en la persona. Pero si eso no se está dando, entonces el pecador llega a la iglesia, oye el sermón, como hablamos anteriormente, unos sermones simplemente para llenar el oído, pero que no está siendo confrontada la persona por el Espíritu Santo. Por eso, lamentablemente, la iglesia es culpable de haber humanizado a Dios, de divinizar al hombre y popularizar y vulgarizar lo sagrado. Por eso es que la raíz del problema viene de los líderes que se han apartado del verdadero evangelio. Por eso es que en la clase anterior que se hablaba sobre la disciplina, se comentaba que muchas veces las personas viven una vida, aparentan una vida dentro de la iglesia y cuando salen de la iglesia pues continúan con sus ataduras, ¿verdad? Pero es porque la raíz del problema proviene desde el altar, desde aquellos que se apartaron del verdadero evangelio y entonces no están llevando la palabra de arrepentimiento y ni las herramientas necesarias que son todas a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que sean libertados. Nosotros no fuimos a ser amados por el mundo. El Señor mismo lo dijo, nos iban a aborrecer. La iglesia no tiene. La única conexión que la iglesia tiene con el mundo es para mostrar el carácter de Dios al mundo, que es el amor, es el hablarle de la palabra, pero no es para nosotros hacer o ser igual a ellos, porque tenemos que ser al temple del Espíritu Santo. El remedio de la iglesia sería básicamente ya la conclusión de este estudio. Ya hemos visto los puntos que lamentablemente han lacerado la iglesia, pero que sabemos que viene un despertar, que tú y yo como iglesia tenemos que seguir orando para que Dios haga un despertar en medio de aquellos que han dejado de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que es como el evangelio que predicó Pedro, aquella iglesia de Hechos de los Apóstoles, que predicaba el evangelio, que vendía las cosas que tenía para bendecir a la iglesia, para cubrir las necesidades de aquellos que estaban en situaciones apremiantes. Yo no digo que toda la iglesia estemos así con estos síntomas, con esta enfermedad que ha probado parte de la iglesia. No, hay un pueblo que se ha mantenido en la brecha y en el propósito que Dios tiene. Tenemos que orar, hermano, para que ese despertar llegue a aquellos que se apartaron, como dije anteriormente, para que Dios salve las vidas. Estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas. Y a veces decimos, ay, porque escuchamos un temblor de tierra, ya estamos diciendo que estamos en los tiempos apocalípticos, No, mi hermano, realmente antes temblaba la tierra, pero últimamente los terremotos son muy continuos. Vemos esta situación de la pandemia, vemos
Es más, todo lo que está escrito en la palabra, especialmente en lo de Mateo 24, sabemos que estamos en un momento en el que Cristo viene a buscar su iglesia. No que viene por segunda vez, porque para eso falta. Pero sabemos que Cristo viene a buscar su iglesia. Así que con todo lo que vivimos y lo que estamos viendo, sabemos que el cumplimiento de la palabra es inminente en relación a la venida de Cristo. Tenemos que volver a la humillación, a la entrega, a la comunión con Él, a reevaluar nuestra vida en Él por el crisol de la palabra. Lo que antes nosotros consideramos que era en primer lugar, tenemos que realmente pensar si tenemos a Dios en el sitial que nosotros tenemos que tenerlo. Si estamos entendiendo realmente que estamos cumpliendo a cabalidad la asignación de vida que nos está pidiendo a nosotros como creyentes. El mensaje de la salvación tenemos que continuar exponiéndolo, evangelizando, llamando al arrepentimiento, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Jesús mismo decía: arrepentíos. Juan el Bautista: arrepentíos. Tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento y mostrar que lo que Cristo hizo en la cruz, allí por cada uno de nosotros, sigue vigente, y que ese es nuestro objeto de nuestra fe, que esa es nuestra victoria. Así que la santidad solo la logramos manteniéndonos con Dios, leyendo su palabra. La palabra es como martillo, porque esa palabra es la que el Espíritu Santo nos va a recordar cómo poder vivir y ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, muchas gracias por haberme atendido en este momento. Les bendigo grandemente y continuemos, que sabemos que Cristo viene pronto. Les amo mucho. Dios les bendiga.